Gracias, Ile, por invitarme. Quiero contarles mi historia porque Ile me pidió que les cuente mi historia. No lo hago con mucha frecuencia, pero ¿quién se le puede resistir a esta mujer cuando empieza a bombardearte en el celular? Me imagino, y también quiero pedirle un aplauso a Emir, porque así como David, creo que Emir también se merece un aplauso. Pero bueno, vengo de papá guayaco, mamá manaba. Ese es mi vínculo principal con Manabí. La sangre, definitivamente, y la sangre jala. Cuando yo tenía cerca de 2 a 3 años, en mi familia no había muchos abuelitos. Habían, pero habían fallecido. Mi abuelita materna falleció cuando yo iba a nacer. Mi abuelito materno falleció de 104 años, pero vivía en Manabí, entonces no lo veía con frecuencia. Mi abuelito paterno falleció antes de que yo nazca. Y de los dos que fallecieron en ese periodo de gestación de mi mamá, es con quienes tengo como un cariño más real, como si los hubiese visto siempre, como si los hubiese conocido. Porque mi mamá se encargó de transmitirme estas historias que vivió junto a ellos, que me hizo quererlos sin siquiera haberlos conocido. Y mi abuelita paterna vive en Estados Unidos desde que me acuerdo, entonces no nos vemos, sino cada 2 o 3 años. Entonces creo que el afecto se construye todos los días y con gente que no te ves mucho te podrás guardar un cariño, pero no puedes desarrollar ese afecto como cuando ves a una amiga y gritas como lo que la abrazas, ¿no? Entonces teníamos en la familia esta ausencia de abuelito y mi tía, la hermana mayor de mi mamá, hacía las veces de esta abuelita y la sigue haciendo hasta ahora de una manera extraordinaria. Pero mi papá tenía un abuelo que en esos momentos pasaba por un tema de salud complicado. Y en mi casa siempre ha sido un lugar que como buena mamá manaba, abre las puertas a cuanta gente pueda entrar en la casa sin importar si realmente entrábamos. Entonces cuando se enteró de la complicación de salud, dijo, bueno, la familia está para estas cosas, sobre todo para estas cosas. Que se quede aquí lo atendemos, aquí lo curamos. Y visualicen a una persona de cerca de 70, 80 años, en una cama, con sueros, bastante complicado en su salud. Y yo tenía 2 o 3 años. Me acuerdo que era la época en los 90 en que, no sé si alguien recuerda que alrededor de las 5 o 6 de la mañana los canales pasaban Los Ángeles de Charlie, El Chavo. Si te levantabas a esa hora lo veías. Entonces me encantaba El Chavo. Y recuerdo que me levanté porque escuché el tan. Entonces dije, en algún lado mi inconsciente me levantó. Y fui a buscar el sonido y estaba desde el cuarto de mi abuelito, ¿no? Entonces me acerqué y él me hizo el gesto como de que aquí hay espacio para que puedas ver tele conmigo. Y me acosté y bueno, no les alargo el cuento. Pasaron unos cuantos minutos y de repente empezó a tocarme con la poca fuerza que le quedaba, creo. Y empezó a forzarme para intentar violarme. Me puso sobre él, intentó bajarme la ropa. No sé cómo, maravillosamente, de algún lado de mí salió la fuerza que me hizo entender que eso no estaba bien. Porque mi mamá se había encargado de decirnos desde muy chiquititas, ¿no? Tu cuerpo es tuyo, nadie te puede tocar, nadie puede hacer contigo nada que tú no quieras hacer. Nadie, cuando te estés bañando, cuando estés en el baño, nadie puede acercarse. O sea, nos repitió mucho esto. Y nos hacía ensayar hasta los gritos. O sea, si alguien se acerca a ti, ¿cómo vas a gritar? Entonces nos tenía entrenadas hasta de cómo había que gritar y decía que si más te forzaban, tú más duro tenías que gritar, porque era la única forma de que ella pudiera oírme. Entonces ella siempre nos decía, no importa dónde esté, que yo voy a escuchar y voy a mandar a alguien en mi nombre a que te ayude. Entonces era su forma de decirnos que siempre iba a haber alguien que nos dé la mano. Efectivamente eso funcionó. Pareciera que un niño a los 2 o 3 años no te está entendiendo mucho lo que estás diciendo, pero se los digo por experiencia propia, que uno lo entiende, o sea, se queda y te lo grabas y sucede. Entonces, bueno, saqué esta fuerza de algún lado y me lancé de la cama y corrí a buscarla. Efectivamente, esta madre leona, que creo que es una de las cosas más importantes en el trabajo a desarrollar la seguridad que creo que hoy tengo en algún grado, que todavía me falta mucho, pero sí me sirvió que ella haya creído en mí en ese mismo instante. Hay muchas niñas o muchas mujeres que no han tenido esa suerte de que vas y cuentas que un enamorado te gritó, que una amiga te golpeó, que un profesor te trató mal y la respuesta que encuentras es, estás exagerando, no fue así,
o ni siquiera te escuchan, que es peor, creo. Entonces, afortunadamente, ella escuchó, saltó de la cama y se podrán imaginar las escenas posteriores, ¿no? O sea, una madre desesperada buscando sacar al que estaba violentando de una manera que de ninguna forma era agradable, pues, ¿no? Tenía que sacar de la casa a esta persona que estaba haciendo daño. Y así fue. Pasaron los años, nunca fui a terapia psicológica, hasta el día de hoy nunca lo he hecho. No porque no crean eso, creo que tendré que buscarla en algún momento, pero yo creo mucho que el amor es capaz de sanar muchísimas cosas. Y cuando hay mucho amor en casa, hay muchísima capacidad de sanación a nivel de hogar. Y yo lo encontré en casa. Mi mamá, si de algo peca, creo que es de hablar hasta por los codos. O sea, es esa mamá con la que no quieres tocar temas y ella te los toca. Entonces era de las que siempre te decía, bueno, el sexo es esto, es esto, es esto. O sea, y teníamos 5 o 6 años, ¿no? Entonces siempre nos hablaba de eso. Y recuerdo tanto que incluso ella siempre nos decía, miren, yo no tengo ningún problema cuando tenía cerca de 15 o 16 años, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que ustedes tengan relaciones sexuales con alguien. Decía, a mí eso de la virginidad no me preocupa, no me va. Y decía, la virginidad no está en ningún otro lado que no sea en tu espíritu, en tus energías, en tus ganas de hacer las cosas. Y ese estigma que han puesto de que las ganas de una mujer de tener o no relaciones sexuales están condicionadas a lo que diga el resto, si es la persona adecuada, o sea, ese peso que te ponen encima, ¿no? Entonces nos hablaba muy claro y nos decía, miren, aquí lo único suficiente es que cuando ustedes se levanten de esa cama, ustedes vengan con una sonrisa de oreja a oreja y ninguna se arrepienta, ninguna llore, simplemente me digan, mami, soy la mujer más feliz de este mundo. Entonces, teníamos esa confianza hasta ahora con una madre que abordaba esos temas cruda y tranquilamente, que si en el momento te sorprendía, realmente lo que estaba haciendo era llenándonos de seguridad y nos estaba empoderando de alguna manera. En esas épocas en las que no existía esto del empoderamiento, o sea, no era algo que, como decía Ile, que lo teníamos muy al alcance. Si hasta ahora no está muy al alcance, menos en los 90. En fin, pasaron los años y lo que sí aprendí a identificar era que yo no tenía ningún inconveniente en desarrollar relaciones interpersonales con otros hombres fuera de casa. Que mi temor o mi trauma, por decirlo así, estaba casa adentro, que yo creía que el peligro viene de adentro y que el peligro viene en quienes tú más confías, de quienes tú más quieres. Hasta el día de hoy creo, sí, que el daño que te pueda hacer alguien dependerá mucho de cuánto tú permitas que esa persona te haga daño, ¿no? De cuánto tú dejes que lo que estén diciendo, verdad o mentira, realmente te aflija. Pero en esos instantes era muy difícil de procesar. Entonces, desde ahí sentí una cercanía muy especial con situaciones de violencia contra la mujer. Era algo como que siempre me llamaba, ¿no? Siempre buscaba defender a esas voces que no se atrevían a hablar y sobre todo defender a esas voces que quizás todavía no sabían hablar, porque hay muchísimos casos de violencia y de abuso que sean niños muy chiquititos, que es más, no sabes ni expresarte bien, por eso no sé cómo le habré contado a mi mamá, porque no sé cómo habré hablado a esa edad. Desde ahí quedé como muy vinculada a estos temas. Empecé a trabajar digo entre comillas. Nosotros, perdónenme que siempre regrese a mi mamá, pero ella es la que, mi papá es extraordinario, pero mi mamá es la que se encargó de sembrar todas estas cosas. Nosotros desde muy chiquitos, mientras Guayaquil entero se iba a Salinas, los feriados o apenas salías de clase, mi mamá nos recogía en el colegio el último día de clases y nos llevaba a muchas zonas muy pobres, de Manabí, de Guayaquil, de algún lado. Y nos enseñaba a compartir lo que teníamos y compraba otras cosas para repartirlas. Entonces siempre estuvimos muy ligados a entregarnos a nosotros y a que ese tiempo libre que teníamos que usarlo en beneficio nuestro, pero también en beneficio de los demás, porque era una experiencia en la que ganabas de lado y lado. Ganaba el que recibía y ganaba el que entregaba. Entonces empecé a vincularme mucho en ese tema. Cuando tenía alrededor de 18, ahorita soy flaca y sigo usando lentes, pero toda la adolescencia era gordita, con lentes, churros, ese pelo que no se termina de agarrar forma. No, era lacia hasta los 10 y empecé a ser ondulada, entonces la adolescencia para mí fue un tramo difícil en cuanto a entender mi cuerpo, ¿no? Entender qué pasaba. Pero teníamos esta mamada de hierro ahí, ¿no? Y mi segunda hermana es rubia, ojos claros, tiene un cuerpazo, entonces era como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué para mí es un poco más difícil? Pero bueno,
Entonces tenía que enfrentar la adolescencia con todos estos cambios corporales, cambios emocionales. Ese temor a que, como el resto te decía, no eras precisamente el estereotipo de mujer que cualquier chico iba a buscar en la adolescencia. Entonces venía esta mamá de nuevo y nos decía, a ver, si ustedes van al supermercado y compran atún, por más que el atún que esté adentro sea de exportación y sea rico, si el enlatado no tiene una buena presencia, no proyecta lo que hay adentro, nadie nunca va a coger esa lata de atún. O ustedes cogerían una lata de atún que esté sucia, desgastada, descuidada. Nadie la va a coger, por más que le digan que adentro hay caviar. Nadie lo va a hacer. Entonces siempre nos hablaba de que como mujeres teníamos que hacer el paquete completo. Pero que teníamos que cuidarnos, que no teníamos que siempre pensar, bueno, como soy inteligente, lo que ves es lo que hay, ¿no? Soy descuidada, no me preocupo por cómo estoy, porque estábamos muy convencidas y nos enseñó que definitivamente en el amor propio es en donde descansan todos los demás amores, ¿no? Y si tú no te quieres a ti misma, ibas a ser incapaz de querer a cualquiera, por grande o pequeño que sea esa persona con la que te encuentres. Pasaron los años, llegué a los 18, llegué a la universidad y conocí a mi primer novio serio, ¿no? De hecho en la adolescencia no tuve novios. Llegué a la universidad y conocí a este señor, también en la Universidad Católica, como decía Daniela, también abogado. Y tuve una relación tranquila. Al principio era esta persona, como estaba muy ávida de aprender muchas cosas y de conocer muchas cosas, el más inteligente a mí me sorprendía. Entonces yo no me fijaba en el más guapo, yo me fijaba en el más inteligente. Y me fijé en él. Entonces empezamos una relación y él me dice, mira, yo veo que lo tuyo no es ir a la corte a pelear con los secretarios y con los jueces y suplicar por un documento. Yo veo que lo tuyo es ir él me decía, perdonen la expresión, a arranchar pitos. O sea, yo me metía en peleas que no eran mías, a defender a quien no debía, cuando no debía, porque creía que se estaba cometiendo una injusticia. Entonces me ayudó y llené la aplicación para irme a trabajar a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en castellano, para las que no son abogadas, es como una especie de fiscalía internacional. Es la que recibe las denuncias y luego las procesa contra los estados. Es cuando tú denuncias al estado porque hubo violaciones de derechos humanos. Entonces me fui a vivir a Washington. Mala idea irme a vivir con los papás de mi novio, porque ellos vivían allá. Entonces, no porque sean malas personas, sino porque creo que no vives la experiencia en su totalidad. El hecho de irte a enfrentar al mundo sola y llegando a casa sola es muy aleccionador. Te enseña muchas cosas. Y el tener a alguien que te hacía ese backup te da un poco de comodidad, pero no te permite terminar de abrir las alas. Entonces, bueno, estuve allá mucho tiempo, él me fue a visitar un par de veces, volví después de un año y recuerdo que un día lo voy a visitar porque yo tenía llaves de su departamento, él vivía solo acá en Guayaquil. Tenía llaves de su departamento, lo voy a visitar. Obvio, cuando termine la historia van a entender por qué a mi mamá casi le da un infarto a que yo tenga las llaves del departamento de él, ¿no? Por más que las mamás sean súper evolucionadas, como creo que yo algún día lo seré, hay cosas que en la práctica igual te van a hacer, no estás listo todavía igual para que la hija venga y te diga, sí, sabes que estoy embarazada, no, y no lo amo. Entonces es como que la mamá se va a quedar, te preparé, pero no pensé que iba realmente a pasar. Bueno, entré, tenía las llaves, abrí la habitación, me encuentro con un cuadro de ropa, cartera, zapato, todo tirado en el camino, ¿no? Entonces yo ya sabía que me iba a encontrar. Dije, no, me costaba creerlo, pero dije, le escribí a un amigo, soy honesta, salí, le escribí a un amigo y le dije, mira, Pedro, abrí la puerta y hay ropa de una mujer aquí y está la ropa de él y está toda tirada en el pasillo. ¿Qué hago? O sea, tengo 20 años, no sé qué hacer. Y me dijo, Carla, si tú no entras y no lo ves con tus propios ojos, no lo vas a creer. Él te va a decir cualquier cosa y tú vas a querer creer eso que te va a decir. Entonces, anda y míralo. Entré, abrí la puerta del dormitorio y parecía una escena de Thalía y Soraya ahí, ¿no? O sea, era una cosa, abrí la puerta y estaban los dos en la cama, en lo que se pueden imaginar. Entonces salí y él se paró en la puerta, me siguió. Lo peor es que las mujeres en el fondo, yo quería que él me siga, como en una novela, ¿no? Que él me siga y me detenga y me diga que no era lo que había visto, ¿no? Por más preparada que estés, en el fondo quieres eso, inconscientemente lo esperas. Así sea para virarte a decirle, eres tal y cual y sigues tu camino, ¿no? Pero esperas ese momento de humillación, aunque suene mal, de parte de ellos, ¿no? Y bueno, él me siguió efectivamente, pero simplemente para decirme, es lo que hay.
Lo que ves es lo que hay. No te voy a mentir. Y la verdad que en el fondo yo agradezco su franqueza, aunque sea cuando ya yo lo había descubierto. Y esa lección, ese momento a mí me enseñó muchísimo, porque era lo que realmente necesitaba. Cuando tú regresas de vivir solo y cuando regresas de conocer cosas como las que yo conocía ya, encontrarte con personas que no te ayudan a crecer, amigos, pareja, familia, compañeros de trabajo o jefes, realmente simplemente es poder ponerte cadenas tú misma, es quedarte, y yo creo que el entorno influye muchísimo porque el entorno son esos aportes y factores que tienes a tu alrededor y que inconscientemente se van quedando en ti y te van grabando cosas. Y vivimos en una cultura en la que lo común está normalizado y lo normalizado, lo que es normal, es extraño, todavía cuesta. Por ejemplo, que una mujer vaya a la universidad, que una mujer estudie ingeniería eléctrica en la SPOL, sigue siendo algo como que haces estudiando ingeniería eléctrica. O sea, vivimos en un país en el que faltan muchísimas cosas por normalizar, porque salgan de lo que está calificado como exclusivamente masculino, y no necesariamente para abrir una batalla campal de sexos, sino simplemente para darnos cuenta que, regreso a mi mamá, que para hacer las cosas necesitamos manos, piernas y cerebro. No tiene nada que ver si tienes vagina, pene, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan las personas iguales a ti. Eso no tiene nada que ver. No es una condicionante para nada. Entonces esa lección fue enriquecedora. Obviamente lloré y creo que por eso amo la película intensamente y amo a Tristeza. Porque es realmente sanador, es realmente sanador. Y sobre todo creo que en esta sociedad en la que vivimos y en la del primer mundo y en la de todos los mundos que dicen que existe, para los seres humanos como que no está prohibido estar triste. Como que estar triste es vergonzoso, deprimirte es como mal visto, tratarte el hígado es normal, pero pedir tratarte el cerebro y tratarte el espíritu es que te digan loca, que te tachen de que tienes problemas y de que definitivamente eres una persona que no debe estar cerca del resto. Y que da vergüenza decir, simplemente estoy triste y quiero estar triste y quiero quedarme en casa y vivir mi tristeza. No está bien permanecer en ese cuadro y no buscar ayuda y no salir. Eso no está bien. Pero sí creo que es necesaria. Y viví mi tristeza. La viví hasta el fondo, la viví. Pero luego me di cuenta que era necesaria. Si yo no hubiera visto eso, yo hubiera seguido en una relación en la que no era feliz. No hubiera encontrado las razones para abrirme de este hombre que todo el mundo decía que era inteligente, educado, brillante, que era lo que necesitaba. Y quizás estuviera casada y estuviera con un techo que yo misma me hubiese puesto. Y no era lo ideal. Estando en la comisión, les cuento esta historia pequeñita porque la comparé en ese momento con mi historia. Yo soy mucho de creer que las comparaciones no son buenas, pero que a veces sí son necesarias para que tú entiendas cómo tu dolor a veces es súper chiquitito al lado de otro dolor. Y no es que es menos importante, simplemente te hace ver que hay cosas más valiosas por las que vale la pena salir a la calle. Salir a la calle, salir del cuarto, salir de ti. Cuando estaba en la comisión conocí sobre, cuando tú trabajas ahí, tú no puedes llevar los casos de tu país por temas de confidencialidad. O sea, tú no te puedes enterar de quién en tu país está demandando al gobierno, porque obviamente vas a comentarlo naturalmente, ¿no? Entonces a mí me asignaron los casos de Colombia. Allá tú recibes las denuncias de forma escrita, digital o con una llamada, ya eso es una denuncia. No hay tanto trámite como pasa acá, que para ir tienes que ir a la fiscalía, o sea, es como un poco más engorroso. Y conocí la historia de una niña de un pueblo indígena en Colombia, cerca del eje cafetero, en el que ella nos contaba en su denuncia escrita a mano, lo cual significa, imagínense, cómo esa carta llegó hasta Washington, ¿no? ¿Qué habrá hecho esa niña o quien la acompañó para que esa denuncia llegue hasta Washington? Ella tenía 13 años. Y nos contaba en resumen en su historia que el pueblo indígena en el que ella vivía había sido atacado por los paramilitares y que ellos habían denunciado en su idioma, ¿no? Hemos denunciado al gobernador, a alguien que estaba ahí, pero nadie nos ayuda. Y esto pasó hace tantos meses. Nos contaba que habían llegado los paramilitares. Es usual en estas fuerzas paralelas el ir y tomar las cosas por la fuerza, ¿no? Entonces habían destruido el lugar, habían quemado el lugar, se habían llevado los animales, etc. En los pueblos indígenas, el anciano, el adulto es muy sagrado, ¿no? Las niñas, las mujeres son muy respetadas. Y estas personas que llegaron a atacar habían cogido a su abuelo, al abuelo de la niña, que era uno de los ancianos de la aldea,
y lo habían decapitado. Hasta ahí era grave el tema. Pero fue aún más doloroso cuando ella en su carta nos contaba que no solo lo habían decapitado, sino que habían obligado a las niñas, solo a las niñas, lo cual significa violencia de género de frente. O sea, sabían por qué escogían a las niñas, porque si tú rompes a una mujer en una comunidad indígena, rompes a muchas generaciones realmente. Y una niña rota luego es una mujer rota. Obligaron a las niñas a jugar fútbol con la cabeza del anciano. Cuando yo lloraba por este novio que me había engañado, yo la recordaba a ella. Entonces, no es que no tengo derecho a sufrir, pero si ella sacó fuerza, ella denunció, ella nos lo contó para buscar justicia, para evitar que suceda. Las horas de cada uno de nosotros, el tiempo de cada uno de nosotros es tan valioso, que si bien tenemos derecho a llorar, también tenemos que saber escoger nuestras batallas. ¿Por qué queremos llorar? ¿Qué merece la pena que llore? Mis lágrimas, ¿por quién realmente cuentan? Si son por mí misma, en buena hora. Pero hay personas que nos necesitan de pie, que nos necesitan fuertes. Nosotras nos necesitamos a nosotras mismas fuertes. Esa fue una de las historias que más me marcó y por la que me empecé a vincular aún más en temas de derechos de las niñas, derechos de las mujeres, pero sobre todo en las mujeres cuando somos niñas. Así conocí Girl Rising, que es lo que les contaba Ile. En otras partes del mundo se están casando cada 20 minutos, obligadas. Hay 62 millones de niñas que no van a clases, que no van a una escuela porque nacieron niñas. No porque el papá no les puede pagar como le puede pasar a alguien, simplemente porque nacieron niñas, entonces no pueden ir a clases. Y eso no pasa solo en Afganistán, no pasa en esos países innombrables a veces. No, pasa también aquí, pasa a la vuelta, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Ecuador. Hay un pueblito cerca de Riobamba, en el Chimborazo, que se llama Chunchi, que si ustedes van, ustedes dicen, ¿cómo ha progresado este pueblo? Las casas, todo este cemento, 2 pisos, están pintadas. Y en primera apariencia crees que es un pueblo que prospera. Pero realmente es un pueblo que está lleno de niños y abuelos, porque una de las poblaciones migrantes del país que están en otros países son muchos de ese pueblo. En un pueblo pequeño que se te vayan muchos, se nota, son bastantes los que se han ido. Entonces estos padres que viajaron para buscar un mejor futuro, dejaron a estos niños encargados por los abuelos. Vas al pueblo, lo notas, lo empiezas a descubrir y luego descubres algo aún más cruel, que les decía hace un segundo, no tenemos que irnos hasta Medio Oriente para verlo. Son niños que se están suicidando en cifras alarmantes porque no hay amor, porque no hay papás, porque no hay mamás, porque nacieron niñas, porque son poblaciones indígenas en las que en sus tradiciones la niña tiene que hacer esto, el niño tiene que hacer esto. Que si lo reflejamos a las nuestras, a las de los civilizados, no estamos tan distantes, es igual. Si eres mujer, bueno, esto hay que hacer, ¿no? Y a veces ni te lo dicen, es una herencia genética y estás repitiéndolo como una maquinita y romperla es muy difícil porque ni siquiera lo notas, es esa violencia invisible, yo digo que siempre está ahí y de la que tú también eres parte y sobre todo que luego nosotras formamos otras generaciones en las mismas condiciones porque no rompemos esa cadena. Y lo que quería decirles ya casi para terminar es que si nosotros ponemos atención en la forma en que criamos a las niñas, en que le damos oportunidades a esas niñas que nosotras una vez fuimos y que yo creo que todas la llevamos dentro todavía. Primero las quisiera invitar a que no la dejen morir, a que la recuerden, a que esa niña está ahí, esa niña que se divierte con jugar. Nosotros teniendo 30, 29, 40 podemos seguir jugando, hay 1000 formas de jugar. Pero que luchemos por esas niñas que todavía ven esperanza en nosotros. Si nosotros ayudamos a que las niñas vayan a la escuela, conozcan sus derechos, creemos campañas que ayuden a difundir la información, no solamente estamos dándole una nueva oportunidad a esas niñas, está realmente comprobado que por cada niña que se educa, es una generación que salvas de la pobreza, porque es una madre que ya va a querer lo mismo para los que tenga, y el efecto en cadena es abrumador. Es una niña que probablemente no se va a embarazar adolescente, que lo más seguro es que no se case adolescente, o que no lo permita, que se oponga. Es una niña que no va a querer que a otra niña le pase. Es una niña que no va a tener miedo de alzar la voz. Y es una niña que sabrá criar a otros de la misma manera. Entonces las quiero invitar primero a que no dejen morir a esa niña. Segundo, a que vean en cada niña que conocen una oportunidad de hacer el cambio por alguien. En sus propias niñas,
corrijan esos errores que nosotros cometemos de forma inconsciente. No dejen que las cosas sigan sucediendo porque es lo que hay, como decía alguien. Las invito a que no busquemos etiquetas, dejemos de buscar las palabras bonitas de moda, que si bullying, que si resiliencia, que si empoderamiento, que eso está de moda. Y es bueno que esté de moda porque son necesarias esas palabras. Pero no repitamos las cosas de forma sistemática porque entonces no nos vamos a distinguir de las cosas negativas que también repetimos de forma sistemática. El objetivo, lo importante es que nos abracemos de esas cosas, que sobre todo abracemos los frutos de la adversidad, que abracemos las cosas malas que nos pasan, para entender que simplemente estamos aprendiendo una lección más profunda, que estamos haciendo un camino, que estamos haciendo un mejor camino para otros, y que, como les decía al principio, todo nace y muere en nosotras mismas. Si en el amor propio de nosotros descansan el resto de los amores, ¿por qué no empezamos a salvarnos a nosotras mismas para luego poder salvar a los demás? Muchas gracias.